Bienvenidas y bienvenidos a Mate Amargo, un programa del colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo. Nos acompaña en la conducción Carolina Mesa. Hola Carolina, ¿qué tal tu semana? Hola. ¿Cómo estás? Bien, empezando otra super lunes, terminando en realidad, empezando la semana. Semana de super lunes, un super lunes que se nos viene cargadito de noticias. Estamos a puertas ya a 2 semanas también del super lunes, de la mega elección. Tenemos elección de constituyentes, tenemos elección de gobernadores, elección de alcaldes, elecciones de concejales. Y la verdad es que para hablar un poquito de estos temas nos tenemos hoy 2 super invitados. Tenemos a Débora Vega. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Bien, Felipe, Caro, Polo también, todo bien. Y nos acompaña también Leopoldo Santibáñez. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Bien, gusto de saludarlos, Carolina, Debo, Felipe. Un gusto estar aquí con ustedes. Listo, muchas gracias. Bueno, Carolina, las 2 personas que nos acompañan hoy forman parte del equipo programático de Rodrigo Mondaca. Recordemos que Rodrigo Mondaca va de candidato a gobernador por la región de Valparaíso, y la verdad es que tenemos hartos temas por ahí interesantes para preguntarles sobre el desarrollo y el futuro de la región y cómo este futuro viene de la mano de la gobernación. Débora Vega, además es compañera, es colega geógrafa de la Universidad Católica de Valparaíso. Y es importante, Débora, que por ahí nos puedas contar, ¿no? Cómo desde el equipo programático para la gobernación de Rodrigo Mondaca se van planteando ciertos temas que tienen que ver ligados con la geografía, sobre todo con esta idea de una región planificada, integrada o sostenible. Bueno, primero gracias por la invitación, y estos temas a mí me apasionan, la verdad, entonces siempre creo que es bueno conversarlo. Y claro, justamente nosotros, con Polo nos conocimos en el proceso de la primaria, y un grupo de personas, profesionales, técnicas, gente que venía del mundo de la academia, nos congregamos en empezar a construir un equipo bien interdisciplinario para poder, sostener el proceso de la campaña, generar contenido y generar un proceso también de autoformación y de vinculación con distintas organizaciones sociales. Y en ese contexto nosotros veníamos, particularmente yo con otros compañeros y compañeras, veníamos como del mundo del activismo, particularmente desde Modatima, o vinculada a las organizaciones de las APR, Cabildo particularmente, y siempre la intención fue mezclar todos estos mundos en el fondo. Y desde ahí empieza a surgir la idea de coordinar un equipo particularmente de planificación territorial y de desarrollo local y regional. Entonces ahí empieza a surgir esta máxima, como tú le llamaste, de construir una propuesta política a la disputa de la candidatura de Rodrigo Mondaca, que convergiera en una triada de una región planificada, integrada y sostenible. Y ahí tiene varias ramas más. Generalmente todos estos temas a veces están medio disociados y están, separados lo ambiental de los instrumentos de planificación, o los temas de riesgo, un poco al debe, temas de habitabilidad, o lo que se viene en el proceso de las nuevas competencias como la administración de áreas metropolitanas. Entonces, desde ahí en adelante nos propusimos generar esta integración tanto de distintos mundos dentro de esta idea de planificación territorial, integrada, sostenible, y de la manito con temas que tengan que ver con transporte, infraestructura, puertos, que es como el tema que ha liderado el Polo también en ese proceso, en esta otra construcción de distintos equipos. Así que ha sido un proceso bien intenso, desafiante, y con la idea de generar una batería de propuestas que, si bien no estamos inventando la pólvora, pero creemos que la fusión o la hibridación de temas podría ser sumamente interesante para los procesos que se vengan en términos electorales y por el proceso constituyente que tenemos al lado también. Y ahí podríamos profundizar algunos temas que podrían transversalizar esta discusión, como los temas pendientes en materia de ordenamiento territorial, por ejemplo. Eso es más o menos como la entrada que les puedo comentar. ¿Sí? Súper. Queda claro entonces cuál es el desafío que se viene, respecto a esta apuesta que hace la reforma constitucional del 2017 por elegir en el fondo al órgano ejecutivo del gobierno regional, ¿no? Claro. Apuntando un poco a cómo comenzar a resolver y hacerse cargo de los problemas profundos de descentralización que tiene el país, la demanda histórica de las regiones. ¿Cómo ven ustedes eso desde la candidatura? ¿Cómo se posiciona
esa reflexión desde ahí? Sí. Es que es un proceso de descentralización bien lento y que tiene varias dificultades de enfrentar. Si bien la elección del gobernador es como un gran paso, sabemos que va a existir un delegado presidencial, entonces es una descentralización un poco a media porque se sigue sosteniendo este centralismo, digamos, de asignación presidencial a estos delegados, y no solamente el delegado presidencial, sino que a los delegados provinciales. Entonces, en materia de planificación territorial, sabemos que es una gran competencia, que existe una oficina, una división que es la DIPLAC, que particularmente está focalizado en los instrumentos de planificación, como el intercomunal principalmente. Y hoy día se viene a discutir, hace 10 años que se está discutiendo, la necesidad de que exista un plan de ordenamiento, plan regional de ordenamiento territorial. Y además, esta nueva competencia de que los gobiernos regionales se planteen y soliciten la administración del área metropolitana. Eso y varias cosas más. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue darle una vuelta de tuerca a eso, que ya es algo con lo que hay que, digamos, administrar o gobernar, y lo otro es vincularlo a otros temas que siempre han quedado a la cola o que han quedado como al debe, o hay grandes brechas. Entre eso, los temas de gestión hídrica, temas de gestión y gobernanza en materia de medioambiental, temas de riesgo y temas de habitabilidad, porque no podemos creer que los temas o las problemáticas en materia de los déficits de vivienda, los problemas, digamos, de generación de campamentos están disociados de los instrumentos de planificación. Eso es algo que hay que hacerlos conversar, y efectivamente la política pública actual no es tan dialogante entre todas esas esferas. Y por otro lado, es que no necesariamente conversan los instrumentos de planificación con los puertos. En este caso, que es el tema que Polo es el maestro de los puertos para mí, y aprendió mucho de él, y pareciera ser que son cosas que siempre están, que pasan como por al lado, y no necesariamente hay una relación media dialógica entre los puertos, digamos, que están en ciudades, en un contexto metropolitano, en una ciudad intermedia como San Antonio, o el puerto terrestre en el interior. Entonces son temas que siempre nos van a chocar, porque para mí el gran actor es el territorio, o el conjunto de territorio. Yo creo que ese para mí es como el norte y el sur a la vez. Mira, Débora menciona ahí el tema de los puertos, ¿no? Carolina lo menciona como un eje que está medio, tal vez, descolgado de lo que se ve como con la planificación. Tenemos a Leopoldo, ¿no, Carolina? Claro. El maestro de los puertos, como lo presentó Débora. Claro, le damos el pase. Entonces queremos saber cómo se posiciona esta visión del sistema puerto y las reflexiones que hay respecto a la movilidad en esta propuesta que están construyendo allá en Valparaíso. Bienvenido, Leopoldo. Gracias a ustedes por la invitación. Y mira, quizá esta región particularmente constituye un eje de desarrollo que va más allá solamente de hablar de puerto, y es que tiene una importancia y un liderazgo en lo que es el sistema logístico nacional. El sistema logístico nacional está integrado por uno de los tantos elementos, son los puertos. Esta región, que es una región, bien dicho por la Débora, que le puso ahí ella el icono de región puertos, y que al final nos sitúa en una acción política de esta figura muy todavía sesgada, que es este gobernador. Si la conquista no es tan total, la del gobernador provincial, este gobernador que va a tener a una guardia pretoriana al lado, que va a ser la elección de los seremis, que van a hacer la elección de muchas competencias que en este minuto uno se imagina que puede tener, pero todavía es la creación de superestructuras que están en la imaginación nuestra. Sin embargo, hay 4 dimensiones, y una de las dimensiones se llama infraestructura y transporte, ¿ya? Y ahí sí que podemos nosotros, en esta región tan particular, con temas como patrimonio, con una ciudad de más de 500 años, o sea, con una serie de elementos culturales, sociales, porque lo cultural tenemos
un liderazgo cultural en Chile importante, como Valparaíso per se lo tiene. Sin embargo, en las costas o los centros de transferencia de carga como Valparaíso, San Antonio, los Andes, siempre han sido zonas de alta pobreza, de grandes bolsones de pobreza, y hoy día se acentúa mucho más que desde la dictadura a los tiempos hoy día, a estos modelos que fueron instalando, no fueron sino depredando estas regiones tan ricas en una serie de mundos. En ese mundo se inscribe esta cultura llamada puerto. Tenemos un puerto de hace casi 500 años, y con eso tenemos también una cultura de trabajo, de acciones asociadas al puerto. Sin embargo, siempre se le ha querido invisibilizar desde la privatización de estos en los años 80, en la cual se concesionaron y se entregaron a los privados por leyes absolutamente casi en los marcos del silencio, dado que en esos momentos la milicia controlaba la defensa del puerto, la acción del puerto y el control y la gestión de estos. Fueron entregados a privados, y eso significó que las ciudades no participasen en este proceso. Y de ahí en adelante, Chile quedó con una región puerto tan igual como si quedara con un Silicon Valley diferenciado de lo que son las ciudades, con un mundo ajeno a todo esto. ¿Por qué? Porque es una relación entre privados y Estado. Ese Estado centralizado, ese Estado que mira desde la calle Moneda y la calle Estado, justamente, entre el Ministerio de Transporte y la Moneda, y que en el fondo no hace ni más ni menos que agudizar las contradicciones que hoy día estas ciudades tienen. Y de eso, esta campaña con su sueño, con mucho sueño, incluye en lo medioambiental, porque curiosamente hay una palabra que nos une a todos, que se llama la sustentabilidad. La sustentabilidad marítimo-portuaria, la sustentabilidad ambiental, la social, la institucional y lo económico también. Y esa palabra es la que decía con mucho sustento, hablaba y recalcaba que necesariamente el tema era absolutamente, estaba en la lucha política, donde debíamos recuperar todos estos elementos y todas estas organizaciones. Leopoldo, en una de las columnas que escribiste a propósito de los puertos, se habla bastante un poco, o aborda bastante un poco esto de los modelos, ¿no? Acá en la región nosotros tenemos 3 grandes puertos. Tenemos el puerto de Valparaíso, ¿cierto? El puerto de San Antonio y el puerto de Quintero. Tú hablas, ¿cierto?, un poco como que hay un modelo que parece que tiende a la competencia, ¿no? ¿Cómo es ese modelo? ¿Cómo lo ves? ¿Y cuál es un poco la propuesta o la alternativa que se está levantando desde la candidatura a la gobernación de Rodrigo Mundaca? Mira, voy a ser muy breve, pero muy rápido en lo que voy a expresar. Primero, el año 1997 hubo una licitación de puerto, la cual le dio las alas a la separación de la vieja Emporchi, la empresa portuaria nacional, y luego la dividió en 10 para privatizarla muy prontamente. La privatizó a fines, digamos, entre el 90 y el 2000 se privatizaron 10 puertos. 10 puertos sometidos a estas concesiones que son únicas en el mundo. Única porque no incluyen a las ciudades, repito. Pero además hay 62 puertos adicionales que están todavía bajo un decreto con fuerza de ley de año 1960, en la cual la Directemar, los marinos, son los que deciden quién es puerto y con qué, los que deciden la licitación de manera muy discrecional. Y eso, entre esos puertos está Puchuncaví, Quintero, Ventana. Entonces, tenemos dos situaciones muy anómalas. Una, la concesión privada entre el Estado y el Ministerio de Transporte, o 5 ministerios y 9 subsecretarías, y por otro lado tenemos un decreto fuerza de ley del año 60 que no regula nada, que no hace nada y que por supuesto incurre es tremendamente continuo las infracciones que tienen a los modelos medioambientales, por ejemplo, agua, aire,
costas y también sectores habitacionales que están en esos lugares. Y por eso está el resultado Puchuncaví Quintero Ventana, que es un resultado conocido mundialmente. Leopoldo, ¿cierto? Comprendiendo la importancia de los puertos a nivel de la región de Valparaíso, ¿cómo desde la gobernación, cómo se plantea abordar el tema de los puertos desde la propuesta de la gobernación? Mira, voy a ser de nuevo breve, pero para que darle paso a la Debo, porque en este tema, sí, no me voy a tomar todo el tiempo, eso es lo que no quiero. No tengo ánimo de Iscariote en esta cosa. Pero la idea es que la propuesta es crear la región. 2 puertos no pueden competir a 65 kilómetros de distancia. Y esto de hacer competir 2 puertos, que las tarifas, que el medio ambiente, que los camiones, que la contaminación, etcétera, un montón de factores, hacen de que esto sea insalvable, ¿ya? Insalvable. Y por un lado tienen San Antonio, con un retroceso cultural, social, medioambiental salvaje, transado en función de ser más puerto que este. Y por otro lado tenemos un Valparaíso sin trabajo, con escasa movilidad portuaria y con un desorden, digamos, entre lo del patrimonio y lo medioambiental. Debo, continúa entonces con la segunda parte del gran programa de Rodrigo. Ahí quería complementar, como también ligándolo a la pregunta que hacía la compañera, es que en este proceso de descentralización, en donde no solo se va a elegir a los nuevos gobernadores, es que se crean nuevas divisiones. Y una de esas nuevas divisiones, el Estado actual le llama División de Infraestructura. Y nosotros lo que buscamos es agrandar eso. Nosotros hablamos un poco de una división que hable de la infraestructura regional. Y no es solamente los puertos, sino que es toda la infraestructura y el transporte público, que hay una relación directa entre el puerto y los flujos y las conexiones y todas las vértebras que conectan la región. Entonces, por eso hablamos de una región o de región de puertos, por decirlo de alguna manera. Y eso que inevitablemente va a tener que estar conversando constantemente con los instrumentos de planificación. Entonces, nosotros ahí hablamos de esta infraestructura regional que debiera tener estas máximas que el Polo siempre nos recalca constantemente, estos parámetros, criterios de la sostenibilidad entre lo económico, lo social, lo ambiental, lo tecnológico, lo institucional. Y una propuesta muy concreta que encabeza el programa tiene que ver cómo la gobernación se inserta en las decisiones del puerto para que mejore la relación entre puertos y no se genere esta competencia, o la relación entre puerto y ciudad y la relación entre todos los puertos dentro de la misma región. Y no podemos olvidar la relación con las otras regiones, que sería como intrarregional. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que, por un lado, en esta nueva división hay que tensionar y tendenciar a que exista una nueva autoridad portuaria que sea encabezada y liderada por por los nuevos gobernadores electos, que nosotros esperamos y queremos, que obviamente que vamos con todo a que sea Rodrigo Mundaca. Y por otro lado, es que otra de las grandes divisiones existentes, que es la división de planificación, a esa nosotros creemos que esa división hay que incorporarle nuevos elementos que son contemporáneos, que son necesarios, que de alguna u otra manera están al debe a distintos procesos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos toca un terremoto pronto? ¿Qué pasa con toda esta infraestructura? ¿Qué pasa con la infraestructura de los puertos? Todas esas situaciones hay que de alguna manera tener una visión de prevención y de prospección, y en este caso los instrumentos de planificación no están, digamos, a la altura de las circunstancias o de las complejidades o de los eventos o amenazas que son ahí, están latentes en todo momento. Entonces, por eso nosotros decimos que estas son dos grandes divisiones o dimensiones del programa que van de la manito, que es una planificación territorial para el desarrollo regional y local, porque no solamente tenemos instrumentos regulatorios, sino que de desarrollo y de orientación política, sino que esta otra que es la infraestructura regional y el transporte público. Hay otros elementos y otras divisiones también que hemos trabajado, pero esas son desde lo que nosotros hemos ido trabajando, contribuyendo, problematizando y generando vínculos, redes, para poder cada vez darle más carne a esa propuesta.
te coopero un poco con lo siguiente, que en esta idea de abarcar el territorio y la movilidad, hablamos de los corredores logísticos y por ello hablamos del transporte público. El transporte público, que es transporte urbano, también el transporte de carga, y que en eso, por ejemplo, esta ciudad, esta región, no ha tenido una licitación, o sea, no ha tenido una adecuación al siglo XXI, producto de que no hay una licitación del sector de los transportes públicos. Y del año 2006, el 2011, se hizo una figura legal que le permitía desde el Ministerio de Transporte al CEREMI hacer perímetros de exclusión. Y hasta el día de hoy tenemos perímetros de exclusión. ¿Qué es lo que genera eso? Desigualdad. Tenemos sectores de esta región en los cuales no hay buses después de las 9 de la noche. Laguna Verde, Coyihuay, Placilla, por decirle alguna, los cerros. ¿Ah? Entonces, tenemos una desigualdad desde esa mirada. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado a ciertos empresarios microbuseros, que son un dogma en esta región, en esta materia, y se le ha invisibilizado el hecho de tener que adecuar una ciudad que tiene troles, electromovilidad, de no tener que adaptarla, de que tiene ascensores detenidos, tapados por la suma de procesos fallidos, y tenemos un T2, un puerto fallido también, una concesión fallida. O sea, tenemos el sector transporte es tremendamente político para que hoy día tengamos una propuesta muy, muy dinámica, y esa propuesta está condensada en una idea de este colectivo, de este trabajo que se ha hecho, que se llama la Corporación Regional de Transporte. Y ahí todos tuvimos mucho que ver con eso, y se genera, ¿para qué? Porque no hay solamente, la palabra puertos tiene una connotación mucho más allá de la orilla del mar. Tiene una connotación de corredores logísticos que conectan macrozonas de trabajo, como la macrozona central, que es la nuestra, con la región metropolitana, que es la mitad del país, con la macrozona sur y la de norte. Entonces ahí tenemos una interacción muy potente en la cual esta región tiene mucho que decir. Carolina, a mí me da la impresión de que abrimos una caja de Pandora, ¿no? Como que me da la sensación de que planteamos, ¿cierto?, un par de temas que teníamos por ahí en mente para poder discutir, pero claro, lo que nos cuenta Leopoldo, ¿cierto?, respecto de lo que significa la movilidad y el puerto en particular, es casi un mundo en sí mismo. Bueno, y eso releva un poco, creo yo, la importancia que reviste el tema para una región como una región como Valparaíso, ¿no, Carolina? Así es, y además ejemplifica muy bien, creo yo, las tensiones que hay en Chile respecto a su diversidad geográfica, que constantemente nos está azotando en la cara que no hemos hecho las cosas bien. Y propuestas como esta nos invitan a pensar la región, en este caso la región de Valparaíso, y por qué no el resto de regiones de otra manera, ¿no? Con propuestas de base, con personas que han trabajado en la región, que reconocen no solo desde su trabajo administrativo o académico, sino también político, las necesidades que tiene. Y agradecemos en ese sentido esta conversación, porque siento que es un muy buen producto de ese diálogo, ¿no? Como desde nuestro aporte laboral, académico, pero también el profundo sentido político que tiene todo eso. Eso por mi parte. Débora, antes de terminar este episodio, yo no podemos irnos antes de preguntarte algo, digamos que se plantea, ¿cierto?, que la planificación de la región, una región planificada, integrada y sostenible, es un imperativo ético, ¿no? ¿Cómo lo planteas así? ¿Por qué lo ves como un imperativo ético? Primero, o sea, lo hemos hablado en otras ocasiones. Primero creo que es una materia pendiente que no está necesariamente en la comprensión de todas y todos los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene una idea muy profunda de democratización. Soy una convencida que todas estas
instrumentos o la política pública tiene que estar efectivamente al servicio del desarrollo de cada una de las personas, seres que vivimos en la región y en cualquier otro territorio. Entonces yo creo que esa ética de buscar caminos de hacer las cosas mejor, de transformar cosas que nos parecen injustas, innecesarias, inescrupulosas, a veces obscenas, yo creo que de alguna manera da luces de poder plantearlo como un imperativo ético. O sea, no porque no trabajemos, por ejemplo, en el área de la salud, en donde como, no sé, un médico, una médica, un enfermero, sus acciones dependen de la vida y el bienestar de una persona, para mí, desde estas otras áreas que a veces son un poquito más ásperas, también cualquier decisión y todo digamos, todos estos entramados que son a veces un ladrillo en términos de los instrumentos, de los planes, como esta parte muy, muy dura, depende de poder orientar de una manera ética las posibilidades de que podamos vivir mejor, en el fondo. Por eso para mí tiene ese imperativo ético. Y lo hemos conversado por muchos años con distintas personas, compañeros, compañeras, y convergemos en este espacio que por eso, digamos, llegamos acá a apoyar este proceso, a esta campaña, porque no es solamente generar propuestas o acciones, sino que intentar entre muchas y muchos como empujar procesos de liderazgo, en el fondo, en donde podamos impulsar estas medidas, y sabemos que algunas son a corto plazo, a mediano, a largo plazo, y si no es por esta vía vamos a inventarnos otra, en el fondo. Entonces esta es una forma más de lucha, en el fondo, y venimos de muchos lados. Entonces yo creo que lo que nos invita al proceso es a tratar de articularnos cada vez más, y estos híbridos que se generan en términos de hablar de planificación y puerto, de medio ambiente y riesgo, son cosas súper necesarias, porque ya no estamos viendo las cosas como carrera, como caballo, ¿cachai? Entonces yo creo que esa fusión, esa integración es algo de la cual nos tenemos que formar, entrenar, dialogar, y así yo creo que se nos van a ir ocurriendo cada vez cosas más creativas también. Pero de momento, en este proceso constituyente hay que buscar la manera de cómo, creo, saltar la valla, en el fondo. Y claro, al parecer no solo la planificación es de imperativo ético, sino que el hecho de llegar, digamos, justamente a dirigir o a gobernar, digamos, esta gobernación parece que esta es una región bastante postergada hace por mucho tiempo, cargamos una mochila enorme, y nada, pues no espero menos de que quienes están ahí liderando, ¿cierto?, estos procesos y aspiran a hacer gobernación. Me parece que sea un imperativo ético es más que una guía, digamos, es el espíritu que nos lleva. Débora Vega, Leopoldo Santibáñez, del equipo programático de Rodrigo Mundaca, les agradecemos a nombre del colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo el haber participado en este episodio de Mate Amargo, y a la que nos escuchan nos vemos en un próximo episodio. Carolina. Me despido también, que estén bien, un gusto conversar con ustedes. La conversación. Sí. Oye, un gusto, gracias a ustedes. Gracias, Leopoldo, que estés bien, hasta luego. Chao, nos vemos.